¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Motorsport. Hoy estamos con Luis, hoy somos solo dos porque hemos visto que tampoco hacía falta más gente para comentar el Gran Premio de Japón, porque será uno de los primeros temas que hablemos, una carrerita de las más flojas del año, yo creo que sin duda la más floja, y comentaremos aquí por supuesto todo lo que ha sucedido, lo poquito interesante que hemos podido rascar y hablaremos un poquito de lo que se viene en Bahrein, que esperemos que será mejor. ¿Qué tal Luis? Hola, Fon. Sí, realmente una de yo me atrevería a decir, de las peores carreras en mucho, mucho tiempo, no solo de Sí. la temporada. Hace bastante que no veíamos una carrera tan aburrida como ha sido la de este domingo. Mira, por tanto en España como en América, tristeza porque allá tuvieron que madrugar, Sí. por lo que entiendo, tuvo que ser muy temprano. Y aquí muchos tuvieron que desvelarse en un día que además podías dormir más tiempo para ver un desfile. Eso es lo que ha sido el Gran Premio de Japón. Un desfile que tuvo un momento de realmente de tensión y bueno, Sí. dos, vamos a ponerle, dos momentos de tensión y fuera de eso la carrera fue completamente aburrida, ¿eh? Eso es. Vamos a comentarlo, pero fue una carrera, no es la primera vez en la historia que pasa, desde luego, y ha habido veces que incluso el top 10 se ha quedado exactamente igual, como en Mónaco 2024 el año pasado, pero una carrera en la que solo hubo un cambio de posición en el top 10 respecto a la parrilla de salida, que fue la de Hamilton adelantando a Hadjar con el Ferrari. Si quieres, por comentar, y antes de meternos en los temas grandes, podemos comentar quizás esa primera vuelta que fue la más emocionante porque tuvimos la lucha de Fernando Alonso y Gasly, que fue muy bonita, yo creo que es la lucha en pista más bonita de la carrera sin duda, y ya hilamos con el siguiente tema, ese adelantamiento de Tsunoda a Lawson, en ese duelo de debutantes cada uno con su nuevo equipo que tuvimos este fin de semana, Luis. Y al final creo que la batalla de Alonso, como lo decía él, no logró demostrar otra vez con su talento qué puede hacer con un coche que bueno, comienza a quedar más en claro que lo que pasó en Australia fue un golpe de mucha suerte, afortunadamente para ellos con la lluvia. Ya lo decías pues en declaraciones posteriores, este coche ni siquiera está para estar dentro de los mejores 18 de la Ya, parrilla, o sea, eso es. lo considera realmente el peor coche en este momento de la parrilla por detrás del Sauber, lo cual no creo que sea cierto, es Alonso también exagerando como a él le gusta a veces, pero es un hecho que el Aston Martin no está ni siquiera cerca de poder competir, ya no digamos por el top 7 de la clasificación de equipos, del 8 para abajo es lo que le corresponde a este Aston Martin. Pero a pesar de eso, bueno, Alonso logró llevarlo a una posición número 11, gracias también al trabajo en la arrancada, que eso le permitió estabilizarse. Y en el caso de Tsunoda Lawson, bueno, creo que ahí también influyó un poco estas órdenes que ya alguna vez reveló Marco, que sí existen de dejar pasar a los Red Bull cuando se encuentran muy atrás por parte de los Racing Bulls o de los Alfa Tauri. Y al final, un inicio de temporada que, bueno, de temporada para Tsunoda en Red Bull que lo vuelve a poner en la realidad porque por un momento parecía comenzar a irse un poco, al igual que Lawson se fue, pero con menos fortaleza en cuanto a los comentarios, menos fuertes, pero él pensaba que iba a ser un poco más fácil tras ver el simulador, ¿no? Se vuelve a repetir el problema de la correlación, una clasificación muy complicada para su noda, porque la relación simulador-realidad es completamente destruida en Red Bull, y se enfrentó a lo que es ser de nueva cuenta el compañero de Max Verstappen. De hecho, esto creo que es uno de los puntos más interesantes del fin de semana, que es ese debut de Tsunoda de Lawson. Yo creo que hay varias lecturas que podemos hacer. Me gusta la tuya, Luis, la de que quizá un poquito de orden de equipo grande, ¿no? Por el enfrentamiento de Tsunoda de Lawson. Es verdad que vemos que en una primera vuelta yo creo que esto no se puede gestionar y que Lawson tiene un pequeño fallo y aprovecha Tsunoda. Pero, bueno, también recordemos que Lawson el año pasado con Checo Pérez no obedecía mucho esto, ¿no? Pero las órdenes de dejar pasar. Pero sí que creo que, de alguna manera, y quiero debatirlo contigo, Luis, que de esto hemos hablado mucho y es uno de los temas candentes del año, creo que Red Bull en el fondo se puede decir que ha acertado con el cambio, ¿no? Al final, tanto Lawson ha dado una mejor versión de sí mismo estando en Racing Bulls, aunque cuidado, porque la diferencia con Hadjar ha sido muy grande, quizá tan grande como la de Tsunoda con Verstappen, y Tsunoda ha mejorado lo que hacía ese segundo Red Bull, ¿no? Que dentro de todo lo que sabemos, las cosas extrañas, místicas que suceden con este segundo monoplaza de la casa Milton Keynes, bueno, al menos lo ha sacado de la última posición, logró entrar en Q2, que parece una broma que estemos comentando lograr entrar en Q2 como un buen resultado, ¿no? de Red Bull. Y es verdad que durante las sesiones de libres sí le vimos competitiva a su noda. Luego, de repente, el fallo en la Q2 le perjudicó para toda la carrera. Y en carrera, pues Fernando Alonso le hizo de stopper. Y bueno, un día que era muy difícil adelantar, tampoco pudo avanzar. Pero yo creo que Red Bull, por el momento, se puede decir que ha acertado con el cambio. Ahora, vamos a ver si es suficiente, ¿no? Y a ver, realmente lo que ha hecho Tsunoda es un paso adelante respecto a lo que lo vimos al oso, ¿no? Termina por confirmar. Se confirman dos cosas.
Lo primero que decía perfectamente ya Max Verstappen hace unas carreras de que Lawson estaría más cómodo justamente en Racing Bulls, que encontraría un coche más acorde a su conducción. Sí, sí pasó, es realmente lo que encontró al final de cuentas Liam Lawson, un vehículo más fácil de conducir para él. Eso le permitió tal vez explotar un poco el poco talento que tiene en comparación con lo que teníamos con Verstappen. Y por el otro, bueno, el caso de Tsunoda, avanzar a Q2 para él ya fue un éxito, pero sigue demostrando otra vez más lo difícil que es llevar ese segundo coche. Curiosa la declaración que también dijo Horner el día previo a la carrera de que estaban sacrificando un poco estas configuraciones extremas que Sí. sí habían tomado, por ejemplo, con Lawson, con Checo Pérez, de tratar de, bueno, el coche tiene que ser como Verstappen quiere, ¿eh? Aquí no hay de otra opción. En México tenemos una frase, es no lo voy a hacer, es un poco grosera, pero es hay una opción y otra. Y la primera, la que te puede gustar, ya no hay. Solamente te queda la muy mala. Entiendo, Y entiendo. aquí fue diferente, ¿no? A Tsunoda sí le han dado esa posibilidad de poder tal vez configurar más el coche. Lo cual es curioso que después de tantos pilotos, Albon, Gasly, Kvyat, Checo, hasta Lawson, por fin deciden que el segundo coche hay que darle un poco más a la configuración que al segundo piloto le guste. No sé si los 10 millones de Honda pesan o pesa más la relación de que pueda haber con un motorista que al final importa más que cualquier patrocinador, a pesar de que ya es el último año, porque es hoy por hoy Honda parece ser la mejor arma para que Verstappen pueda conseguir el campeonato, ese campeonato de pilotos que además todo lo que busca Horner ya lo dijo claramente, pero sí destacó mucho esa parte, ¿no? Por fin deciden mira, hay que ponerle atención al segundo piloto. Sí, sí, sí. Es verdad que no fue de una actuación que Tsunoda vaya a recordar, le vaya a contar a sus nietos, ¿no? Dentro de muchos años, pero sí, ha sido una carrera que, bueno, ha sido un poquito mejor, ¿no? Cada uno en su liga. Y yo te quiero preguntar, ¿crees que... O sea, la pregunta del debate, ¿no? ¿Quién ha tenido más diferencia con su compañero de equipo? Porque, claro, ambos pilotos yo creo que hay que coger un poco con pinzas su rendimiento de este fin de semana, ¿no? Porque evidentemente han hecho la pretemporada con otra estructura, con otro equipo, con otro tal. Pero Tsunoda quedó muy lejos de Verstappen. Pero es que Isaac Hadjar, que quizás es el gran nombre de la carrera, el que ha pasado más desapercibido, en un fin de semana en el que todos ganamos Lawson, Tsunoda, ¿quién quedará por delante? Bueno, pues Hadjar, ¿no? Ha sido Hadjar el que queda delante de ambos. Fue capaz de quedar octavo y séptimo en clasificación. A ver, aquí no podemos evitar pensar un poco mal, pero ¿cuántas carreras quedan para que suba Hadjar a Red Bull, no, Luis? Bueno, creo que va a ser más complicado, ¿eh? Ya lo Sí, dijo sí. Marco de que necesitan cierta continuidad, no pueden estar haciendo este cambio de pilotos, aunque también me surge la duda por lo que dijo Horner después de la carrera, ¿no? Lo que nos importa ya es el campeonato de pilotos, el de constructores técnicamente ya lo dio perdido y la realidad es que no van a tener cómo pelearlo. Lo más creo que importa en este momento es que Verstappen pueda ayudar a tener a Red Bull en la tercera posición, que además hay muchos memes de eso en internet de que está McLaren, Mercedes, Verstappen, Sí, Ferrari, ¿no? O es sea, así, es así. por sí solo está cargando Verstappen hoy por hoy sí está cargando el Literalmente equipo es él así. solo, Por no. el momento es literalmente así. Sí, sí. No hay un cambio más radical que ese, ¿no? Entonces, ya lo que importa es que Verstappen sea campeón. Fíjate que decíamos en una de las previas cuánto iba a tardar un equipo en desechar ya, por ejemplo, el desarrollo y esto para todo el equipo. Bueno, ya sabemos quién fue el primero, ¿no? Red Bull va a apostar únicamente por un piloto. No creo que cambien a Hadjar, pero sí creo que va a ser lo que está demostrando Isaac es un gran potencial para el 2026, ¿eh? Porque sabemos que Tsunoda no se va a quedar. O sea, Honda se va a ir y Evidentemente. con eso van a ir también los 10 millones de dólares y también no se ve que Tsunoda vaya a poder ser el compañero que esté peleando por el top 3 en cada carrera. Pero Hadjar sí puede ser un gran piloto o también alguien más puede llevárselo, ¿eh? Cuidado. Ya. No, claro, claro, ahí está la cosa. O sea, tanto Tsunoda tiene que ganarse. Tsunoda está en una situación complicada, ¿no? Porque en Red Bull tiene primero que ganarse la confianza de Red Bull sin Honda, como tú dices, a partir del año que viene, que parece difícil de primeras. E Isaac Hadjar, pues, obviamente, si su rendimiento sigue siendo así de bueno, pues también llamará a la puerta e igual escucha otras ofertas. E incluso el cuarto participante de esta ecuación, Liam Lawson, cuidado, porque aquí el mismo piloto al que Red Bull le dio la oportunidad de empezar en el equipo A, que un rookie. Es verdad que Lawson también lleva muy pocas carreras en Fórmula 1 que se repartidas en años, pero que alguien más rookie que tú, digámoslo abiertamente, te meta este repaso este fin de semana, ¿no? Tanto en clasificación como en carrera. Igual también perjudica las opciones de Lawson de acabar la temporada de Fórmula 1, porque, como hemos comentado alguna vez, Luis, este fin de semana, por cierto, vuelven las categorías soporte. Arvid Lindblad
está Helmut Marko deseando que le den la superlicencia. Igual es por algo, ¿no? Y ya está cada vez más cerca, ¿eh? Nosotros hablábamos que faltaban 5 meses, ya faltan 4. O sea, sigue avanzando el tiempo y cada vez ese permiso incluso puede darse para degradar a Lawson, aprovechando justamente el parón invernal, ¿eh? Puede darse, veamos cómo se desarrolla el tema. Pero bueno, hoy por hoy parece que al menos 2 pilotos de la academia de Red Bull, que es Hadjar y Limland, pueden estar por fin dando resultados para lo que buscaba Red Bull, ¿no? Demostrar que la academia puede servir en un momento crítico para Horner y también para Marco, porque no olvidemos que si el campeonato no se da y la situación sigue en picada, la cabeza de ambos puede estar en peligro para el 2026. Sí, 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 situación de las más delicadas que ha vivido Red Bull, que gracias a Verstappen la pueden maquillar con, ahora sí, vamos a hablar de la carrera, con un fin de perfecto de Max Verstappen. Es uno de esos fines de semana donde sale el debate de si Verstappen es el mejor piloto de la historia. Y este fin de semana para mí es un argumentario a favor. Son dos actuaciones espectaculares. No sé cuál me gustó más. Si la de la pole por 12 milésimas con Lando Norris, con esa chicane en la que sacan lo justo en la última chicane para meterle esa distancia a Lando Norris. Y 44, si no me equivoco, por encima de Piastri. Es decir, en nada, en una décima los tres pilotos. Y luego en carrera, Luis, yo de verdad que pocas veces he visto a un piloto correr solo, ¿no? Porque quiero decir, no va con ayuda del compañero, porque el compañero estaba 12 posiciones por detrás. Pero siendo capaz solo de gestionar contra dos equipos, contra dos pilotos del mismo equipo, que esto ahora hablamos porque creo que McLaren tiene su responsabilidad, jugar con ellos como quería, básicamente. Yo, Luis, es una actuación de las que creo que se recordarán. Este año creo que todos contábamos con que Verstappen lo iba a tener muy complicado para conseguir victorias, y sin embargo, ya está ahí, ha ganado la primera carrera, ha conseguido la primera pole. Y ya Luis se encuentra a solo un punto de Lando Norris. Yo lo de este chico me lo tienes que explicar. Realmente es increíble lo que ha conseguido con una carcacha como la que trae en este momento, con un coche tan malo que tiene, porque el R21 no es el tercer mejor monoplaza, eso No. debe quedar claro. Y mira que no soy partidario de Verstappen, pero la realidad es que hay que reconocer cuando está haciendo magia con un coche que yo creo que sí sería el cuarto o quinto de la parrilla en este momento. No está en el top 3 ese RB21, pero el trabajo de Lambiase, también de Max Verstappen, la pareja hacen una maravilla con este monoplaza que realmente está para ser cuarto del campeonato de constructores. 2 puntos. Creo que al final Verstappen sí es el factor que está inclinando completamente la balanza en Red Bull. También por eso se entiende que Horner y todo el equipo decidan apoyarlo a él más. Aquí está la muestra patente, aunque a muchos pueda dolernos cuando no hubo justicia para Checo Pérez, la realidad es esta. Hay un solo hombre que te puede hacer toda la diferencia en un equipo como es Verstappen. Y también por el otro lado nos deja ver justamente lo complicado que va a ser para los demás equipos, para Norris, especialmente para McLaren, poder gestionar sus órdenes de equipo. ¿Por qué? Realmente le entregaron la victoria a Verstappen, ¿eh? Pudieron haber permitido que Piastri atacara. Ya si lo hubiera pasado hubiera sido otra cosa, pero al menos los neumáticos de Verstappen hubieran sufrido más y eso pudo haber abierto una oportunidad para poder atacarlo. Y sin embargo, las famosas Papaya Rules jugaron en contra de McLaren, lo cual Horner y todo el equipo seguramente agradecen. Algo van a tener que hacer porque además Piastri de nueva cuenta no pudo con el coche, se comenzó a desgastar los neumáticos, no estaba en el ritmo, perdió la pole además por un error, recordemos que tuvo un error en la vuelta rápida. Señores, va a sonar muy feo, pero al final Norris no está demostrando lo que quería ser campeón del mundo, ¿eh? Imagínate el golpe mental, Fons, Sí. cuando tienes un coche tan superior como el McLaren, que ya lo dijo además Verstappen, con ese coche no me hubieran visto ni el polvo. Sí, 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 sí. Es una situación complicada porque yo creo que tiene que quedar claro, ¿no? Que entienda la gente que nos está viendo, que no es de mérito de Verstappen, o sea, no es quitarle mérito a la victoria de Verstappen, pero sí que McLaren claramente podría haber hecho más. Y yo creo que hay dos errores de bulto en la gestión de McLaren, ¿no? El primero es, a ver, evidentemente, perder una pole por 12 milésimas o por 44 milésimas, bueno, es cosa de los pilotos, es un detalle mínimo. Yo creo que eso se puede comprender. Pero lo que no puedo comprender son dos situaciones que pasaron, precisamente la primera con Lando Norris, la primera a nivel estratégico, Luis. Esa parada, cuando tú estás detrás de un piloto en un circuito donde es muy difícil adelantar y tienes más ritmo, no puedes hacer la misma estrategia que el piloto que tienes delante. Encima yendo detrás que tienes la ventaja de hacer justo lo contrario. De decir, bueno, pues cuando pare él,
paro yo una vuelta, 2, 3 más tarde, voy a buscar un overcut, voy a buscar algo, vamos a hacer algo diferente, pero no. La mejor idea que tuvo McLaren es parar a Norris cuando paró Verstappen. Porque al revés no es fácil hacerlo. Evidentemente Verstappen no sabe cuándo va a parar Norris, él tiene que entrar a boxes, no puede hacerlo de la misma manera. Pero parar justo detrás me parece un detalle de equipo con poca mentalidad ganadora o de no entender un poco las bases. Ahí viene un momento también de error de Norris, que esto no es error de McLaren, que es esa famosa salida por la hierba, que a mí me tiene que explicar Norris qué quería hacer, porque no lo entiendo, porque en ningún momento Verstappen le fuerza la hierba, él se va por la tierra, se va recto, exagera un poco, me recuerda como, no sé si te gusta el fútbol, Luis, pero al típico jugador que se tira al suelo para forzar la tarjeta amarilla del rival, pero claramente se ve la repetición que no le toca, entonces ha quedado una situación casi cómica, con la que encima bromeaban los dos en la zona prepodio, y después, lo que tú decías, Luis, no le dieron la oportunidad a Piastri, en este caso, que se veía que tenía más ritmo, de al menos amagar con poner nervioso a Verstappen. De decir, bueno, algo que hemos visto 1000 veces en Fórmula 1. Oye, deja pasar a tu compañero, a ver si puede adelantar al coche de delante, y si no puede, te devuelve la posición. Pero las papaya rules ahora, Luis, son: no quiero conflictos, no quiero buscar problemas, aceptamos la derrota. Es muy triste. No la puede aceptar ante Verstappen, ¿eh? O sea, este tío no te va a perdonar nada. Hace rato decías que tal vez estemos entre el mejor piloto de la historia. No sé, lo ponías como una pregunta, ojo, no lo estabas afirmando, lo ponías como una pregunta. No sé si es el mejor piloto de la historia, pero sí queda claro que es uno de los pilotos más talentosos y tal vez uno de los que, como Schumacher, no acepta la derrota en ningún momento, ¿eh? Él va a salir a matar si puede. Y en cuanto huele sangre, va a aprovecharla y mentalmente creo que reúne las cualidades de muchos pilotos en uno solo. Velocidad, es sanguinario, es también brutal, no tiene piedad sobre tus rivales. Vamos, que es uno de los mejores pilotos y no le puedes permitir lo que está haciendo McLaren. No le puedes permitir eso, no estás peleando contra un Liam Lawson, por favor, estás peleando contra un tipo que te puede destruir en tan solo una vuelta, como lo hizo en la clasificación, todo tu fin de semana perfecto, porque hasta la clasificación Sí. McLaren iba perfecto, no había nadie que pudiera realmente contrarrestarles. Yo estoy tal vez un poco en contra de lo que dices de que una milésima se entiende. No se entiende esa diferencia de una milésima cuando tienes un coche como el McLaren, que es tan superior. Ya. O sea, de verdad, si comparamos, por ejemplo, la clasificación que tenía el Red Bull, el RB20, que todavía fue un buen, no, el 19, que todavía fue un buen coche, y el 18 también, la forma en que tanto Verstappen especialmente destruía a sus rivales, y eso incluía también a Checo, que con eso le ponía hasta 3, 4 décimas de diferencia, una milésima con un McLaren tan poderoso, es Ya, entiendo tu preocupante punto. que tus pilotos no le puedan sacar esa ventaja a los rivales, ¿no? Y lo otro, lo que decías justamente, esta salida en la pista, me recordó justamente en México tenemos una frase, ¿no? De no era penal de Arjen Robben, el jugador este holandés, cuando se tiró Sí. ahí hace casi 11 años en el Mundial y provocó un penal que eliminó a México. Yo creo que quiso hacer lo mismo Norris, porque además es increíble cómo en la radio dice que me sacó. Hermano, tú venías por la línea del carril lento. Verstappen venía acomodado en el carril rápido mucho antes que tú, por la Es una posición que imagen están dantesca. justamente los equipos. Es que no hay por dónde. De verdad, yo he visto de repetición varias veces porque, claro, como la carrera fue muy aburrida, Luis, pues hemos intentado buscar un poquito de la salsa y la polémica, pero es que no hay por dónde cogerla. Es claramente. Hay espacio, se podía meter detrás, podía incluso haberle forzado un poquito. O sea, la sensación es: si hubiera sido al revés, si es Verstappen el que tiene que ponerse en paralelo con Norris que va por delante. Ya te digo yo que sí que tenemos una polémica de verdad hoy sobre la mesa para debatir. Pero es que Norris se va solo a la hierba. Es que es muy difícil defender la actuación de Lando Norris. Que repito, creo que, y no sé qué piensas tú, creo que el primer culpable de esto es McLaren, que es la que decide pararle justo la misma vuelta, que es de ser torpe. Pero me pareció muy pobre, no sé. Y vamos a ser un poco fans. Sí, Y yo creo que lo que tuvo que haber hecho Norris ahí, al menos para ganar respeto, es empujarlo un poquito. yo de aquí no me muevo, ¿eh? Claro. O sea, me aguanto que si voy a querer hacer una maniobra así, de ahí no me muevo. Y seguro vamos a tocar y seguro va a haber polémica, pero al menos psicológicamente le metes un golpe a Verstappen. Ahora piénsalo al revés. Verstappen le volvió a meter otro golpe porque eso demuestra el miedo que le tiene justamente Norris a Verstappen. No. Y lo decía, es un tipo que no te va a dejar espacio.
O sea, ya estás predispuesto a que vas a perder contra él. Sí. Ya sabes que vas a perder contra él. En tu mentalidad está el, no, ¿para qué lo ataco? No me va a dejar espacio. Es Sí, no, terrible realmente lo de Norris. es un poco terrible. O sea, es que al final es un poco lo que tú dices, ¿no? No. Evidentemente, si hubiera que poner notas, no es un fin de semana para suspender a Norris, pero te deja frío, ¿no? Al final te vuelve a dejar frío el ver cómo, y sobre todo esas últimas 15 vueltas, ver cómo él no es capaz de abrir DRS frente a Verstappen, y sin embargo Piastri sí está en DRS de él. Es esa sensación de, bueno, los dos estáis en la misma circunstancia, ¿no? Con un coche delante, a ver cuánto te acerques, a ver cuánto tal. Y claro, yo no sé hasta qué punto Norris no tenía ritmo para abrir DRS con Verstappen, o no quería lo que tú dices, ¿no? Ni intentarlo porque ¿para qué? Si sabe que no le va a poder atacar, o sabe que cada vez que le ataque le va a bloquear y... No sé, vi como un Norris, o bien, si lo queremos ver de una manera positiva, un Norris pensando en clave campeonato, diciendo, bueno, sigo líder con esto, pero es que es el líder a un punto, que es reducir mucho la ventaja, o bien un Norris que directamente asume demasiado pronto la derrota con Verstappen, y estamos a la tercera carrera del año, vamos a ver si Red Bull no es capaz de remontar la situación. McLaren no puede permitirse regalar esto. Pues no puede, pero sí lo está haciendo. O sea, al final de cuentas, esta forma de entregar las victorias, y no es la primera vez que sucede, ya pasó el año pasado, en 2024 también volvió a suceder esta situación. El punto es que estás dejando estas unidades de poco en poco que al final pueden costarte. O sea, este campeonato estoy casi seguro que se va a definir por la mínima diferencia, va a ser muy parecido a lo que tuvimos en el primer cetro de Verstappen, y que hoy le estés entregando esta oportunidad a un Max Verstappen que va a seguir luchando, que va a encontrar la forma de poder seguir robando puntos, aprovechando la consistencia, te pueden terminar pesando justamente en la gran definición, ¿no? Entonces, bueno, veremos hasta en qué momento McLaren decide por fin poner orden ya en ese equipo y determinar tú vas a ser el piloto número uno, tú vas a ser el piloto número dos, y cuando haya que cambiar posición, incluso para el bien del equipo, yo de verdad entiendo esta parte de Zak Brown de tratar de proteger a los dos, pero sabemos que hay una intención de que Norris sea el campeón para ellos, o sea, eso no se va a Ahora, negar, ahora mismo se ha existe esa protegido, claro. intención, Ayer se vio en Suzuka que la pero protegió. incluso si tienes esa intención, tu mejor opción ayer era dejar pasar a Piastri para poder atacar y presionar justamente a Verstappen. Ujú. Pudo haber un choque, pudo haber ganado Piastri, pero al menos le quitas más puntos a Verstappen. Tal vez pasando justamente Piastri a Verstappen, le dabas una oportunidad por fin a Norris de poder atacar. Había 50,000 factores que podían jugar a más a tu favor que en tu contra, y decidieron ir por la peor opción posible. Veremos qué hace Zak Brown, porque esta situación no puede seguir por mucho tiempo. O tal vez lo que va a pasar incluso con los dos pilotos frenados por mucho tiempo, es que tal vez uno tenga que irse en el corto tiempo, ¿eh? Hablamos de 1 o 2 años, y traer un piloto reserva, un escudero. Un escudero bueno como un Bottas, como un Checo que te puede dar resultados en un buen coche, pero que está asimilado a su posición de segundo piloto. ¿Tú crees, Luis, claro, porque a mí me cuesta mucho comprender que esto que se nos ocurrió a todos en casa, ¿no? Esta opción de deja pasar a Piastri que pelee con Verstappen, no pasará por la cabeza del equipo de ingenieros de McLaren, ¿no? Que seguramente han estudiado más que nosotros. Entonces, ¿tú crees que realmente lo que quería McLaren era proteger la imagen de Lando Norris como piloto número uno? Porque, claro, el riesgo estaba en si dejabas pasar a Piastri y Piastri conseguía adelantar a Verstappen. Es verdad que la reputación de Norris iba a quedar algo dañada, ¿no? Sería el único riesgo, pero al final es casi lo que tú dices. Si Piastri hubiera sido capaz de adelantar a Verstappen, habría menos, o sea, habría reducido la diferencia de puntos, habría ampliado la diferencia de puntos, perdón, con Verstappen, ¿no? Igualmente Norris habría salido beneficiado matemáticamente, solo que a nivel de imagen, Luis, igual es un poco, creo que es lo que piensas, ¿no? Que McLaren al final lo que más pensó es, tenemos que proteger la imagen de Norris y no podemos hacerle ver que si él no podía con Verstappen, sí podía Piastri, ¿o qué? A ver, te voy a hacer una pregunta, porque Cuéntame. creo que tengo la respuesta, y de hecho, por lo que uno ve en redes sociales, también creo que la tenemos. ¿Tú quién crees que realmente puede ser más campeón del mundo en condiciones de igualdad, más allá de reglas y más allá de lo que... por talento puro? ¿Piastri o Norris? A ver, es complicado, porque yo creo que la diferencia no es muy grande entre los dos, pero a mí me gustan más los detalles que veo en Piastri. Esto es verdad. Me gustan más los detalles que veo en Piastri y lleva menos tiempo en el equipo, claro. Y yo te apuesto que gran parte, salvo los británicos, que ya sabemos cómo son los British, que van a defender a Norris, tú lo puedes ver en las redes sociales, ¿eh? Todo el mundo piensa que Norris no está hecho para ser campeón del mundo.
Le falta esa malicia, ese extra que tiene, por ejemplo, Verstappen, que tiene Hamilton, que esos ya son leyendas realmente. Sí, sí, sí. Le falta ese extra para poder ganar el campeonato. Vamos, ni siquiera es como Jenson Button, que ya Jenson también no fue el mejor campeón del mundo, pero bueno, se encontró con un gran coche, pero supo aprovecharlo, Hombre, que y es lo hizo muy algo que bien. no está haciendo justamente Ujú. Lando Norris. Lando Norris es como otro Jenson Button, tiene un gran coche y no lo está aprovechando. Creo que la respuesta es más que clara, o sea, lo están tratando de defender porque saben que al menos al exterior, en gran parte de la comunidad de la Fórmula 1, de los fans de Fórmula 1, salvo los británicos, insisto, que lo defienden como si en ello les fuera la vida, pero sabemos cómo son, realmente ya todos se dieron cuenta que no tiene la madera de campeón del mundo y si lo llega a hacer, va a ser una situación muy parecida a la de Brown, pero no la está aprovechando. Y Piastri tiene más ese carácter, esa ambición, tiene esa sangre, tiene esas ganas de querer comerse al mundo y de querer. Yo te apuesto que si hubiera pasado lo mismo entre Piastri, por ejemplo, Piastri y Verstappen en la salida de pits, Sí, eso hubiera terminado en choque. Piastri no se hubiera dejado. Piastri se hubiera lanzado de ni sí. modo que no se quite y vámonos. Sí, Piastri tiene un poco más de. Yo creo. Cuidado, y no. No es que a mí me guste mucho Norris tampoco, pero sí que creo que Piastri tiene más esa garra, ¿no? Por usar palabras un poquito. Ese carácter de campeón y de piloto agresivo que quizá no tiene Norris. También es verdad que en estos años de comparativa entre ambos pilotos. Norris ha sido más regular, las cosas como son, que la regularidad te puede dar un campeonato cuando el campeonato es tan largo. Pero es verdad que en esos pequeños O detalles, en no te los. lo da, como pasó el año pasado. Claro, 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 por eso digo que el año pasado, por ejemplo, en Piastri lo vimos, ¿no? Vimos ejemplos de fines de semana de Piastri que decíamos, este chico va a ser campeón del mundo, y otros fines de semana donde de repente desaparecía. Lo que pasa es que esos momentos de brillantez de Piastri brillaban más, perdón la redundancia, pero brillaban más que los de Norris, ¿no? Dicho eso, claro, Piastri ayer, ¿tú crees que no? Es que esto pasó en Suzuka. Y Suzuka es un circuito donde es muy difícil adelantar. Desde luego, lo hemos visto. Varios pilotos se han quejado de ello y tal. Pero el siguiente fin de semana es en Bahrein. El guión puede volver a repetirse. En Bahrein hay espacio de sobra para que si se repite el escenario, Piastri pueda atacar a Norris sin necesidad de órdenes de equipo. Yo quiero ver este escenario. Yo quiero ver este escenario y creo que Piastri tiene un problema, porque lo que tú dices es cierto. Creo que McLaren tendría hasta cierto sentido, ¿no? Que prefieran que su piloto desde 2018 sea el campeón del mundo antes que el chico que entró más o menos nuevo, ¿no? Pero el caso de esta McLaren respecto a la Brown GP que comparábamos antes del campeonato de Baton, es que claro, Piastri no es Barrichello. No, no es ni un poco Rubens Barrichello. Entonces, Piastri, para ganarse el derecho, o digamos, el presentar la candidatura a ser campeón mundial, yo creo que tiene que empezar a tirarle también el coche a Norris. Quiero decir, entiendo que no lo hicieron en Japón porque el espacio es muy justo y el riesgo de choque es muy grande. Pero en Bahrein, si vuelve a repetirse este escenario en el que Norris esté por de clasificación o tengan que estar peleando en pista, Piastri, si quiere presentarse como un candidato a ganar el mundial, Luis, yo creo que tiene que tirarle el coche con o sin órdenes de equipo. Y a ver, recapitulemos un poco lo que decías primero, ¿no? De esta parte de que Norris un poco más regular, la regularidad. Ujú. Yo creo que al final lo que le falta a Norris, y lo vemos, perdón lo que voy a decir, igual algunos van a tirar duro, lo hemos visto con muchos pilotos que no vienen tal vez de lo, no voy a decir que lo más humilde, porque es un hecho que si corres deporte motor, incluso viniendo en estas situaciones de precariedad económica dentro del motorsport, vamos a Sí. llamarle así precariedad porque necesitas mucho dinero para poder avanzar, Mm. pero no eres pobre, o sea, vienes de una clase media, tal vez acomodada, Pobres no hay tal en vez no Fórmula 1. millonaria, Pobres no hay. pero creo que justamente el caso de Norris es que como él no tuvo todo, que realmente lo tuvo todo, él no tiene la historia de, ay, sí, pobre, como Hamilton, que su familia tuvo que vender casas, o como Checo, que también le tocó vender a su familia muchas cosas, pedir dinero, patrocinadores, porque no le alcanzaba, pues a Norris no le tocó eso. Y yo siento que esa comodidad de cierta forma que ha tenido en la vida no le permite sacar esa garra necesaria. Y lo hemos visto con otros pilotos que han llegado en situaciones económicas muy acomodadas. Pienso yo, Ujú. puede ser una teoría falsa, No, pero se al entiende menos tu punto, se entiende. muchos pilotos que han llegado con los sacrificios de la familia dentro del deporte motor tienen mucho más garra. Ahí no hablamos de los grandes campeones, hablamos de verdad, ve incluso Pierre Gasly, ve Esteban Ocon. O sea, no son familias acomodadas y cada que han tenido que demostrar se les va en ello la vida porque es o triunfo en esto o no voy a poder validar el sacrificio de mi familia. Y creo que en el caso de Norris de cierta forma piensa de, pues, si lo consigo o no lo consigo,
no va a pasar nada, ¿no? Él va a seguir teniendo las empresas de la familia, preocupación económica tampoco que tenga, tiene grandes Bueno, contratos, sí. entonces ser campeón del mundo no sé si realmente lo vea como su sueño o lo diga nada más por decirlo. Es mi parecer, por eso no le veo esa garra que, por ejemplo, el caso de Piastri, Sí. sí la vemos, ¿no? Porque él sabe que ser campeón del mundo es la culminación y el saber pagar todos los sacrificios que ha hecho su familia por él. Porque realmente, vamos, han tenido que hacer sacrificios, no se han quedado en la calle, pero insisto, han tenido que vender cosas, han tenido que hacer más que cualquier otro padre promedio para verlo ahí competir justamente. Sí, el ejemplo Y pues supremo. bueno, Bueno, perdón, sí, sí, Luis, sí. adelante, 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 Fonsa, No, adelante. simplemente iba a añadir que el ejemplo supremo de lo que dices de piloto que corre sin presión porque la familia le ha dado todo sería Lance Stroll, ¿no? Sería el ejemplo supremo de piloto que tal. Lo que pasa es que también creo que Stroll a nivel de talento es bastante inferior a Norris, ¿eh? Se juntan los dos factores. Pero bueno, perdona, habla más de... Sí, sí, está, ¿Qué ibas a comentar? está más limitado. Y en el caso que decías de que no era Barrichello, me acordaba ahorita de eso, pero también recordemos que a Barrichello le jugaron un poco chueco los de Brown, ¿eh? Sabemos que Ross Brown apoyó un Bueno, poco más a su compatriota, no hay que ser bueno. un genio para saber cómo estaba configurado ese coche, porque además también Button consiguió un poco más de patrocinio, Sí, sí. él ayudó a que más patrocinios llegaran, ¿eh? Él fue el que ayudó también como pieza magnética a traer más patrocinios, pero pues veremos que también a mí lo que me va a sorprender realmente es ver que estas famosas reglas papaya, incluso en una pista como Bahrein, terminen por seguir afectando y abriéndole la puerta a Verstappen. Yo hoy por hoy creo que en Bahrein, por ejemplo, Piastri va a tener más oportunidad de poder atacar si es que está la situación. E incluso creo que en una pista como Sakir, donde hay más posibilidad de adelantar, incluso con órdenes papaya, si él sabe que tiene más ritmo, va a atacar y va a desobedecerlas para por fin implantar ahora sí lo que es una verdadera opción para contender por el campeonato. Es que, y perdón por volver a 2009 Brown GP, pero igual es que fue más interesante que la carrera de Japón de ayer y tenemos que hablar de ello. Pero por eso yo te ponía el ejemplo, Luis, de que este primer tercio de temporada es importantísimo, porque en aquel momento, claro, también Brown, más allá de evidentemente la relación que podían tener más estrecha por británicos, Ross Brown y Jenson Button y tal, también Jenson Button fue el que en las primeras carreras del año se presentó como el líder del equipo, el que dijo, oye, yo he ganado todas estas carreras de primeras, ¿no? Entonces fue lo que ese equipo, que además estaba al límite económico, ya sabemos toda la historia, el documental, por cierto, es de las mejores cosas que podéis ver relacionadas con Fórmula 1, a mí me gustó mucho cuando lo vi, es ese ejemplo de que en las primeras carreras puedes prestar tu candidatura. Si Piastri no ataca ya, si Piastri no ataca ya en estas carreras y no es capaz de colocarse por delante de Norris en el Mundial, de aquí a la carrera 8, 9, 10, es muy largo el Mundial, pero la carrera 8, 9, 10, McLaren va a tener más razones para decir, no, no, es que tenemos que garantizarnos el Mundial y ahora ya sí que hay que empezar a cumplir Papaya Rules. Que por el momento las Papaya Rules son nada, la nada absoluta, ¿no? Es como, bueno, lo dejamos en... no, no peleen, por favor, pero yo creo que es Piastri que se juega más que Norris, a lo mejor por lo que tú decías, ¿no? También Norris ya cuenta con la situación de favoritismo dentro del equipo. Y por el momento, en el campeonato está cumpliendo porque está 12 puntos, si no me equivoco, por delante de Piastri. Tiene que ser Piastri el que le dé la vuelta. ¿Qué se está cumpliendo? Con ese coche, ¿tú lo ves No, cumpliendo a un punto digo en el apenas de duelo sobre contra. Verstappen? En el duelo contra su compañero, no lo digo contra Verstappen. Digo en el duelo contra su compañero. Evidentemente por lo que pasó en Australia y ese noveno puesto de Piastri. Claro, claro, yo digo, pero el casillero de punto al final, Luis, lo puede usar McLaren como baza. O sea, tú imagínate que estuviéramos a falta de 2 carreras para acabar el Ah, mundial. bueno, sí. Claro, lo pueden usar como baza de no, es que va por delante de ti con esta distancia. Yo no digo que sea más o menos justo, yo hablo de los puros Sí, sí. resultados. Por eso digo que Piastri Sí, se sí. juega más este inicio de temporada que Norris. Sí, y esa carrera de Australia le va a pesar demasiado. Esa mala suerte, porque de verdad Sí, Norris estaba totalmente. condenado a lo mismo, salvo que él no se quedó atascado. Y bueno, Sí. Piastri sí. Nada más una aclaración en esa historia de romanticismo de Brown, porque también Ujú. siempre me encantan estas historias, también porque tienen la otra parte de no, no todo es tan cierto. Si bien al principio no tenían dinero, después sabemos que Mercedes le inyectó dinero para comenzar a pensar en la compra, ¿eh? No, Sí. no hay que también decir que todo fue romanticismo, ¿no? Creo que fue a partir de la sexta carrera cuando vio que ese equipo podía hacer algo. Mercedes empezó a inyectar ahí dinero de, mira, ten un poco ahí de dinero, te consigo patrocinadores. Monster llegó, por ahí yo tenía un amigo que de hecho trabajaba con el RP de Monster aquí en México y me comentó un poco que la historia fue que la orden o la relación llegó gracias a Mercedes. Ese Sí. dinero de Monster que llegó ahí fue justo por Mercedes. Entonces, esa historia de romanticismo que a veces nos cuentan, Mm. de lo compré por 1 euro, sí, mano, lo compraste por 1 euro, pero tenías dinero atrás para soportar toda la No, infraestructura claro, que claro, obviamente. nadie aún ha aclarado además de dónde vino todo ese dinero para poder pagar los salarios, ¿eh? Porque recordemos que cuando le venden el equipo, él Ya. tenía que hacerse cargo de toda la deuda.
Y Ya, nunca ya. se ha aclarado. Que no tienen que aclararlo porque no es una empresa pública, no, no, Ya, no. ya, ya. Pero justamente esa historia de romanticismo de, no tenía más que Me recordó una historia de, voy a contarte rápido, no sé si Sí, alguna vez sí. viste IndyCar, bueno, cuando era Champ Car, había un equipo que se llamaba Roosport. No, eh, cuéntame. y tenía un dueño que una vez platicando con él, esto me gusta contarla mucho porque eso dice la diferencia entre los ricos y los pobres. Y cuando ellos te dicen la triste historia de mi vida y el violín aquí pequeño, Ya, sí, tocando el más pequeño del mundo, nos contaba esta persona, que ahorita no me acuerdo el nombre del dueño de Roosport, no, ahorita me acordaré seguramente, nos contaba una historia a un grupo de mexicanos en una entrevista de, bueno, es que yo estaba casi en la quiebra y la situación estaba muy mal, no tenía casi dinero y bueno, todo lo aposté al final. Aposté mis últimos $20 millones para poder salir adelante. Sí, sí, sí. Entiendo Dices, por tío, dónde vas, entiendo por dónde lo vas. mismo fue con Brown, ¿eh? Sí, Que sí, sí. pagué una libra. No, espérate, pagaste una libra, pero Venga, sacaste hombre. dinero de alguien más que Claro, te claro. invirtió. Y está bien, ¿eh? Ojo, Claro. está bien, no está mal. Solamente esa historia de solo con una libra, poco presupuesto. No, 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 no fue tan así. Había muy buenos indicadores ahí todavía detrás. Sí. Pero ese no es el tema en este momento. Lo que es el tema, ahí sí te doy la razón. En números va a ser, si llegan a las últimas carreras con esta diferencia de 12 puntos y con un Verstappen ahí presionando. I'm so sorry, Piastri. Él tiene que voltearlo antes de llegar a la mitad de la temporada, ¿eh? Yo creo que ahí va a ser el corte de la carrera 12. Va a ser ahí el momento en que decidan y también dependiendo de la situación de Verstappen. Y Verstappen sigue ahí presionando la nuca a menos de 25 puntos. Para Piastri va a ser un duro golpe. Ahí va a estar. Sí, sí. Evidentemente, si Verstappen se descolgara, porque el Red Bull, lo que hemos visto en Japón, ha sido un espejismo y no vuelve a estar en la pelea, pues evidentemente no va a tener McLaren razones para decirles no peleen a sus pilotos. Pero como esté Verstappen cerca, van a tener que empezar a protegerse, van a tener que empezar a actuar y van a tener que empezar a pelear por ganar las carreras, ¿no? Que es lo que más le podemos achacar de este último Gran Premio de Japón. Por lo demás, Luis, pues poco más que comentar. No sé si quieres comentar algo de Ferrari un poco, porque claro, entre toda esta decepción de rendimiento, ¿no? Con el segundo coche del Red Bull o tal. Claro, la carrera de Leclerc pasó, por ejemplo, totalmente desapercibida, pero creo que fue bastante buena porque me parece que el Ferrari no es un coche tan rápido como el Mercedes. Yo creo que son tercer, cuarto coche ahí con el Red Bull de Verstappen, no con el Red Bull en general, con el Red Bull de Verstappen. Y fue capaz de quedar cuarto. Y Hamilton tuvo un fin de semana complicadito. Al final en clasificación, tropiezo quedar detrás de un rookie con un Racing Bulls como Sisa Hadjar. Y luego en carrera, bueno, intentó ahí la estrategia contraria, la estrategia inversa a todos, ¿no? Saliendo con neumático duro para luego poner el medio. Pero tampoco le salió muy bien. Al menos han sumado puntos y nos han descalificado, pero Ferrari no está donde pensamos que iba a estar, ¿no? No, es increíble ver que Ferrari apenas está por delante de Williams en el campeonato de constructores. No creo que sea realmente la posición donde el equipo que tiene además dos pilotos pues bastante Buenísimos. competitivos, ¿no? O sea, Leclerc por un lado y también por el otro Lewis Hamilton. Vamos, la situación no está siendo lo que al menos ellos esperaban, porque ellos confiaban en que en el último año de regulaciones, de esta regulación técnica, iban a poder competir y pues la realidad les ha golpeado con todo. Es difícil pensar que realmente Ferrari pueda darle la vuelta a esta situación, tanto en el campeonato de pilotos como de constructores. Igual nos equivocamos, ¿no? Igual y pasa un milagro como el año pasado, comenzaron a remontar en la parte final, pero lo veo muy difícil, especialmente pensando en que tienen que enfocarse rápido en el siguiente reglamento técnico, en el 2026. Creo que es decepcionante. Ya hablaremos en su momento de Leclerc, porque Leclerc creo que es otro Norris. No está funcionando, no es el piloto que nos prometieron. Lleva años y años y años. Yo no sé hasta qué momento Ferrari y Fred Vasseur van a decidir mantener pues, engaño, esta situación con un Charles Leclerc. Yo sigo insistiendo que la decisión se tomó con Sainz y Leclerc, más pensando en que él era el hijo pródigo, que lo habían educado completamente, pero hoy por hoy sigo pensando que Sainz que tenía que darse como compañero de Hamilton, ¿eh? Tuvo que haber sido él el elegido, piloto más regular, más constante, con más garra, y Leclerc no está haciendo Hombre, nada. pero. Sí, está bien, es un hecho que el coche no da más, Claro, es un buen pero punto. también en 4 años no hay nada más que dar dime una actuación así que tú digas, destacada, donde hayas visto el mejor Leclerc de la historia hasta ahora, que tengas en tu mente. No, a ver, yo creo que Leclerc, hombre, tiene algún duelo muy bueno, ¿no? Con Verstappen en aquel inicio de 2022, que en Silverstone recuerdo que se pegaron muy bien. O sea, ha tenido, creo que cuando Leclerc ha tenido un coche rápido, ha podido pelear, ¿no? El problema, yo creo que Ferrari difícilmente está ahora mismo en situación durante estos años.
al menos en mi punto de vista, como para criticarle algo a sus pilotos. Ni cuando estaban Sainz y Leclerc, ni cuando están ahora Leclerc y Hamilton. Yo creo que el problema de Ferrari, desde hace bastante tiempo, no son los pilotos que ha tenido. Yo creo que los pilotos que ha tenido están al nivel de Ferrari, incluso un poco por encima, pero es Ferrari la que yo creo que ahora no les puede ofrecer una máquina para poder competir. Yo creo que la carrera de Leclerc aquí en Suzuka es una carrera silenciosa, una carrera en el anonimato, como estas que dice Fernando cuando acaba el 11 y dice, de las mejores carreras de mi vida. Y dices, hombre, Fernando, por Dios, alguna mejor habrás tenido, pero bueno, te lo dice Fernando. Yo creo que la de Leclerc es un poco igual, es una carrera que dices, he quedado delante de los Mercedes cuando no está el coche tan rápido y además, sobre todo en el caso del coche de Hamilton, creo que comentó Frederic Vasseur, me parece antes de la carrera, que habían levantado un poco el coche para que no pasara lo de, evidentemente lo de China, ¿no? Lo de volver a ser descalificado. Yo no sé si se equivocaron con Sainz o Leclerc, a mí me gusta Sainz, yo creo que Leclerc es mejor piloto que Carlos Sainz, también te lo digo, pero sí que creo que el menor problema de Ferrari ahora mismo sería buscar pilotos mejores para su equipo. Yo creo que el problema de Ferrari está en no ser capaz de construir una máquina competitiva durante una temporada completa, porque incluso cuando parece que la tenían en aquel 2022, cayeron a plomo. Y eso da igual qué pilotos tengas. No sé, no es fácil elegir en el mercado dos pilotos mejores ahora mismo que Leclerc y Hamilton, ¿no? Sí, podéis ir a por Verstappen, pero no sé, yo creo que, por ejemplo, estaremos de acuerdo en que la pareja de Ferrari es mejor que la de McLaren, Luis. Y aún así, el coche es el que no está en ese nivel. Yo creo, ¿no te parece mejor la de McLaren o qué? Cuéntame. Sí, en ese aspecto no hay duda, ¿no? O sea, tienes tan solo con tener a Hamilton ya tienes ahí una gran diferencia, Claro. ¿no? Con lo que es McLaren. Fíjate que yo estoy en contra de tu argumento por una razón. Sí, creo que el piloto también tiene que influir demasiado y la muestra es Russell, justamente con Mercedes. Tienes un piloto que ha trabajado ya unas temporadas desarrollando, tratando de encontrar el camino justamente con Mercedes y que el año pasado además se unieron más, ¿no? Sabían perfectamente que Hamilton ya no podían contar con él y decidieron tomar el rumbo de un Russell que comenzó a llevar la guía, comenzó a ser el líder, comenzó a trabajar en la parte aerodinámica, en decir cómo el coche debía funcionar. Y hoy por hoy estamos viendo resultados, ¿no? Russell es el mejor del resto entre lo que podemos ver justamente entre McLaren y realmente incluso creo que es hoy en día mucho mejor que Verstappen en cuanto a la consistencia, vamos. Hoy por hoy Russell tiene un coche más consistente, puede ser incluso un contendiente al campeonato si consigue esa victoria que le hace falta, pero creo que hoy por hoy es ahí justamente la diferencia. Que un Vale. piloto puede hacerla. Russell le está haciendo completamente en Mercedes y es algo que Leclerc no ha conseguido en Ferrari. Sí, es un piloto muy veloz, todo eso, pero no siento que él esté colaborando con ese desarrollo. Vamos, no siento que él sea ese plus que, por ejemplo, sí le puede dar Verstappen a Red Bull, que lo vemos claramente que él es el plus de ese poco desarrollo que puede tener el RB21, que le está haciendo Russell en este momento en Mercedes. Siento que ahí Leclerc tiene esa culpa, ¿eh? No saber hacia dónde dirigir el equipo porque no tiene ese punto de liderazgo. Y Hamilton, que sí podría hacerlo, hoy por hoy está perdido en ese coche, ¿no? Sigue sin entenderle el motor, al volante, que ya sabemos que lo han cambiado, lo han tratado de configurar lo mejor que él quiera, pero yo sí creo que Leclerc tiene un grado de culpa ahí, además de que Ferrari sí, no tiene en este momento el mejor coche, pero no lo tiene también porque hay un piloto en el cual han confiado y no ha ayudado a desarrollarlo. También eso hay que ponerlo en la mesa. O si no, como vemos en el caso de que Mercedes un Russell, sí está ahí peleando, porque no solo se trata de que Mercedes le diga, ten tu coche y corre. No. Ya. Es un coche que él ha ido ajustando justamente para poder sacar adelante, Fons. Ya, entiendo. Tu punto no es tanto el rendimiento de Leclerc en pista, sino lo poco que ha podido contribuir al desarrollo del equipo. Porque es verdad que yo lo que en pista se le puede criticar poco a Leclerc, pero es verdad que, y esto ya lo veíamos incluso en la época en la que ha compartido equipo con Carlos Sainz, ¿no? Que aunque Leclerc era generalmente siempre más rápido que el piloto madrileño, es verdad que a la hora de leer las carreras, a la hora de a lo mejor tips para desarrollar el auto, ahí Carlos normalmente era superior a su compañero. Y son detalles de piloto líder, ¿no? Que a lo mejor no van tanto en tu tiempo por vuelta ni en tu tiempo por sectores, que quizá le faltan a Leclerc. También creo que para eso Ferrari fichó a Hamilton. Y creo que, igual que criticamos esto a Leclerc, ahora, evidentemente, Hamilton lleva 3 carreras, ¿no? No es el momento de decirle, dirige el coche. Pero quizá para el nuevo Ferrari de 2027, el nuevo reglamento, sí que haya que señalar más a Lewis Hamilton que a Leclerc, ¿no? Porque viene con esa experiencia y de trabajar en otro equipo tan exitoso como fue Mercedes, esa línea de desarrollo del coche, ¿no? Habría que tenerle en cuenta. Pero sí, puede ser que Leclerc no esté siendo lo que está siendo Russell en Mercedes, que a mí me parece el gran tapado de este mundial. Lo que pasa es que Verstappen ha aparecido
Lo que pasa es que yo no confío tanto en que Red Bull vaya a tener un coche tan competitivo durante el año como sí creo que puede tener Mercedes. Yo creo que Russell puede aparecer y ser un poco la alternativa, pero desde luego el que no quiere que le demos por muerto es Verstappen, que apareció el otro día en Suzuka y difícilmente le van a bajar de ahí. Oye, Fons, nada más para comentarte algo. A ver, te voy Sí. a preguntar a ti. ¿Cuántas temporadas crees que necesita un piloto dentro de un solo equipo recibiendo todo el apoyo para tomar la posición de líder? Sí, es la sexta, ¿no? De Leclerc, si no me equivoco. La Séptima. séptima, 2019. Sí, sí. Yo, Sí, yo te creo entiendo, que te entiendo. ya, Te entiendo. a ver, ya tuvo que haber tomado esa posición de líder hace, Ya. o sea, Que- te lo creo en el 19, ¿no? Cuando saltó de Alfa Romeo, Sauber a Hombre, ahí Ferrari, estaba ¿no? Vettel todavía, pero sí, sí, se entiende A que ver, son muchos años. Sí, sí. pero 7 temporadas después, algo ya debes saber de tomar el liderazgo de un coche, ¿no? Porque, vamos, no, insisto, no estoy siendo, no digo que no pueda ser campeón del mundo, claro que tiene las manos, pero ya debes ser el líder. ¿Cuánto tiempo le tomó a Russell? Ya. Insisto, Russell creo que es el mejor, porque además son contemporáneos. Ujú. ¿Cuánto tiempo le tomó a Russell tomar el papel de líder dentro de Mercedes? Sí, 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 yo creo que hay pequeños detalles de Leclerc que no son los que quizá necesita Ferrari y que va a tener que ser la propia Ferrari la que trabaje entre comillas a ciegas, ¿no? Sin la ayuda de Leclerc para desarrollar un coche rápido. Y probablemente lo consigan, ¿eh? Porque presupuesto tienen y material tienen, pero desde luego este año no está siendo su temporada. Por lo demás, pues poco más que añadir del Gran Premio de Japón, Luis. Simplemente, pues tenemos que esperar a Bahrein, a ver qué sucede. No sé qué expectativas tienes, te pregunto para ir cerrando, pero ¿crees que repetiremos guión? Los dos McLaren y Verstappen a por la victoria. Volverá a aparecer Russell. De aquí, este circuito se lo conocen todos muy bien, de los test. Yo creo que va a aparecer, justo creo que puede ser una opción de Russell para terminar con esa del gran tapado y conseguir un resultado contundente, ¿eh? Es un circuito que además se le da bien a Mercedes y creo que puede ser también explotado por las cualidades aerodinámicas de este monoplaza que tiene la casa británica para por fin poner a Russell donde se merece. Es un piloto del que hemos hablado muy poco, a veces lo hemos criticado por esta falta de brillo, de carisma, pero vaya que está haciendo un trabajo y creo que puede ser una carrera muy buena para él, pero sin duda los McLaren van a ser los rivales, ¿eh? Ellos están, si no cometen un error Piastri y Norris, están en otra liga, no hay forma de que puedan detenerlos. Hoy por hoy te lo digo, si pierden el campeonato Es es su porque culpa. ellos quisieron. Sí, 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 yo creo que sí. O sea, yo el de constructores lo tienen en el bolsillo, que ni apuestas serían capaces de tirarlo. Pero el de pilotos tendrían que complicarse mucho la vida entre ellos. Y ya vimos en Japón que no les apetece complicarse la vida ni un poquito. Así que, por el bien del espectáculo, esperamos que empiecen a hacerlo, ¿no? Aunque solo sea por divertirnos un poquillo. Pues Así Luis, es. muchas gracias por venirte hoy al podcast. Al resto, recordad, dejadnos en comentarios qué opináis del Gran Premio de Japón y qué pensáis que se viene en Bahrein. Y suscribiros al canal para no perderos nada del Mundial de Fórmula 1. ¡Hasta luego!